Comprende tu pasado para cumplir tu destino. Hechos, capítulo 8 versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Para comenzar este devocional, me es necesario repetir algo que ya hemos explicado en ocasiones anteriores, y que necesitamos comprender. Cuando en la Biblia se menciona la palabra Egipto, se está haciendo una referencia al pecado. Egipto, bíblicamente, es una alegoría al pecado. Es ahí donde el pueblo de Dios fue esclavo durante más de 400 años, hasta que llegó el libertador que logró sacarlos de esa condición, haciéndolos pasar por el Mar Rojo para matar a todos los egipcios que aún no seguían, con rumbo a la tierra prometida. Como una clara alegoría de la libertad que nos ofrece Cristo, el libertador, al sacarnos del pecado, por medio de su sangre, Mar Rojo, con rumbo al reino de Dios, tierra prometida. Nuevamente establecido esto, puedo entonces hacer la siguiente afirmación: he encontrado que Dios diseñó una estrategia a lo largo de la historia, para ocultar a sus hijos de la mano del enemigo como infiltrados. Justo en el lugar donde menos se le podría ocurrir al enemigo buscarlos, a su lado, en el mismo Egipto, a veces en su mismo palacio. Sé que esto puede sonar controversial, pero les pido la oportunidad de poder explicarlo. Sabemos que vivimos en un mundo que no es nuestro, que nosotros somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que el enemigo tiene como tarea influir en los hombres para evitar que los hijos de Dios cumplan con su propósito. Entonces, una de las estrategias de Dios ha sido ocultar o infiltrar a esos hombres, justo ahí, en donde menos se buscaría al próximo profeta o libertador del pueblo, en Egipto. Mira algunos ejemplos de esto. Moisés. Cuando Moisés nació, existía un decreto por parte del faraón, enemigo, para que se matara a todos los niños hijos de Israel. Éxodo, capítulo 1 versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Pero Moisés no murió, sino que fue escondido en Egipto, haciéndolo pasar como uno más de ellos, y no cualquier egipcio, sino uno de los más cercanos al faraón, uno del que él jamás podría sospechar que sería el próximo libertador del pueblo de Dios, y a la postre su peor enemigo. Pablo. Leímos al inicio del devocional un versículo sobre Saulo, en el que se describe su brutalidad. ¿Te imaginas? Un asesino de cristianos. No se me ocurre un mejor ejemplo de alguien más cercano al faraón, que dedicó el inicio de su vida a matar a todo aquel que simplemente profesan su fe en Cristo, intentando evitar así que surgiera un nuevo profeta. Pero es el mismo Saulo el que a la postre se convertiría en el apóstol Pablo, uno de los más grandes siervos de Dios. ¿Cómo iba a imaginar el enemigo que uno de los suyos, de sus siervos de más confianza, se convertiría en su rival más duro? El enemigo ha buscado siempre destruir al próximo libertador del pueblo de Dios con decretos de asesinato masivo de niños, pero, ¿y si los niños no están en Israel sino en Egipto, infiltrados como Moisés y Pablo? Le es entonces imposible rastrearlos o sospechar de ellos, hasta que ya es muy tarde, han crecido y tienen ya la madurez suficiente para luchar y resistir. Veamos otro ejemplo. Jesús. Al igual que con Moisés y Saulo, el enemigo en la figura de un líder del mundo, Faraón, Herodes, y previendo que entre los niños de Israel se encuentra el próximo libertador, ordena matar a todos los niños del pueblo. Mateo, capítulo 2 versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. Nuevamente, la estrategia del enemigo es matar a todos los niños que puedan llegar a ser el próximo libertador. Pero comete el mismo error, buscarlos solamente entre el pueblo de Dios. Nunca se pudo imaginar que Dios los escondería en el mismo Egipto, a su lado, infiltrados en el último lugar donde se le ocurriría buscarlos, junto a él. Mateo, capítulo 2 versículo 13. Después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo.
El plan que Dios ha diseñado para proteger la vida de los grandes libertadores de su pueblo, invariablemente ha sido, esconderlos en Egipto, durante gran parte del inicio de sus vidas, fuera del radar del enemigo, en el lugar donde menos se le ocurriría buscar al próximo libertador. ¿Has notado que incluso hoy en día, los más grandes predicadores de la palabra te pueden dar testimonio de su estadía en Egipto? De cómo vivieron infiltrados ahí durante gran parte del inicio de sus vidas, pero que, llegado el tiempo exacto, retomaron su identidad para luchar la buena batalla del lado correcto. ¿Se habían preguntado alguna vez, por qué Jesús cuando reclutó a sus discípulos, no los buscó en una sinagoga o en alguna iglesia? No buscó entre los religiosos, no los buscó entre los sabios, maestros o escribas de la época. Dios tenía a su ejército infiltrado en el mundo, entre borrachos, ladrones y maldicientes, lejos del radar del enemigo, en el lugar donde menos buscaría, justo a su lado. Primera de Corintios, capítulo 1 versículos 27 y 28. Sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dios reclutó a sus discípulos y más grandes hombres, de entre borrachos, asesinos, ladrones, cobradores de impuestos, mentirosos, engañadores, cobardes e incrédulos, de ahí los llamó Dios. Ya no reniegues más de tu pasado, no te avergüences de haber vivido en Egipto y tal vez haber sido cercano al faraón. Siéntete orgulloso de que Dios haya diseñado esta estrategia para proteger tu vida de la espada del enemigo. Hoy estás aquí, con un propósito. Ya conoces al faraón, sus estrategias y debilidades, utilízalas entonces para poder liberar al pueblo de Dios de su esclavitud. Comprende tu pasado como una etapa sumamente necesaria para poder cumplir tu destino.